porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy nos encontramos desde el Jardín Botánico, aquí en la capital de la República, y la invitación es para que visiten este centro de investigación y desarrollo científico. Mi nombre es Omaira Morales y aquí les presento un avance de los temas que trataremos a continuación. El proyecto de ley que reforma el Sistema General de Participaciones y que tendrá que debatir el Congreso con el nuevo ministro de Hacienda no responde a lo acordado con FECODE. Programa de inclusión para niños con discapacidad auditiva en el Colegio Técnico Distrital San Francisco en Bogotá beneficia actualmente a 74 estudiantes. Santos, a una semana de terminar su mandato, radicó el proyecto de presupuesto para el 2019, donde la educación, aunque ocupa el primer lugar en inversión, no se conocen los detalles y ahí está la trampa. Es claro que el gobierno de Santos, al radicar el proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones, desconoció la comisión de alto nivel concertada con FECODE. ¿Qué implicaciones reales puede tener la reforma a la Ley 715 radicada por Santos? El gobierno mantiene una visión de corto plazo y más de corto plazo mantiene una visión en la cual lo privado comienza a ganar más fuerza que lo público y eso es realmente lo que lleva al deterioro del sector educativo, no solamente en la educación básica media, sino también en la educación superior. O sea, lo que encontramos es un deterioro de lo público y de la educación pública a favor de la educación privada. O sea, más que perder dinero, esta reforma de alguna manera sí implica un crecimiento de más o menos del 12%, se ha estimado en los recursos del siguiente año. Ese 12% no es más que tratar de recuperar parte de los recursos que han venido perdiendo el sector educativo en los 2 últimos años debido al término del acto legislativo 04. Hay un efecto que sí tiene esta reforma y es que reduce la distribución de recursos en el FOMPED, sí, que también puede llegar a incidir de alguna manera en los recursos que los docentes perciben. Esta reforma evidencia la miopía del ministro de Hacienda saliente, que no comprende que el tema es que los gastos crecen, la población crece y las transferencias del Sistema General de Participaciones son insuficientes. No atienden al compromiso real que se había firmado allí, que era el hecho de hacer un cambio estructural del Sistema General de Participaciones, una reforma constitucional que permitiera recuperar los 138 billones de pesos que se recortaron a partir de la entrada en vigencia de 2001. El ministro de Hacienda dijo que el problema es que de los recursos del Sistema General de Participaciones, el pago de los docentes se lleva la tajada más grande. Lo que no dice es que los docentes aún están por debajo de otros profesionales del Estado en su salario, que el magisterio no es responsable de la mafia que ronda el PAE, no es responsable de que se estén cayendo las escuelas y mucho menos que no haya para pagar los gastos administrativos, entre otros problemas. No hay presupuesto, pero las necesidades crecen y las transferencias son las mismas. La reforma será debatida en la actual legislatura. FECODE desmiente al ministro de Hacienda saliente cuando afirma que el proyecto de reforma a la Ley 715 que destina los dineros, los recursos al Sistema General de Participaciones nació de una concertación con la Federación y es producto de los acuerdos del 2017. Miente el ministro. La Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación siempre ha hablado de una reforma estructural al Sistema General de Participaciones vía Constitución. El sector educativo viene generando déficit en Colombia desde el año 2017, el año anterior. El año pasado generó un déficit de cerca de $500 millones de pesos. Este año generó déficit o tiene pautado un déficit de 1.2 billones de pesos, o sea que estamos hablando de una situación insostenible en el sector educativo para poder pagar los costos que ya están estipulados, o sea, un sistema general de participaciones que genera saldo en rojo.
Al mejor estilo del expresidente Santos, a pocos días de terminar su mandato, el ministro de Hacienda sorprendió con un proyecto de reforma a la Ley 715 que nunca surgió del consenso con FECODE y mucho menos de los acuerdos del 2017, como lo ha querido mostrar el gobierno. Al contrario, eso es una medida a la que FECODE se opuso radicalmente porque al déficit estructural del sector desde el 2001, hoy en saldos rojos con el Sistema General de Participaciones, más que pañitos de agua, se requiere de una reforma vía Constitución. Además de afectar el fondo de pensiones de los trabajadores estatales, la reforma viene con un orangután y es endilgarle al presupuesto pírrico de la educación vía Sistema General de Participaciones el tema de la educación inicial, que viene siendo financiado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Cuando solo asigna un punto porcentual adicional de este Sistema General de Participaciones a la educación, le asigna una nueva competencia. Entonces, el proyecto de ley incluye ahora la atención integral a la primera infancia y en lo que tiene que ver con la educación inicial como una de las competencias de las entidades territoriales. Santos incumple, además señala la reforma como un punto de acuerdo del 2017 con FECODE, cosa que es falsa. No fue concertada porque FECODE siempre habló y hablará de una reforma estructural vía Constitución Sistema General de Participaciones que impacte la bolsa, la base de cálculo y no la redistribución, porque así a lo único que se contribuye es a ahondar la crisis financiera que entre el 2017 y el 2018 se espera llegue a 2 billones de pesos. Información de interés para el magisterio colombiano en la voz del secretario de Cultura, Recreación y Deporte de FECODE, el profesor Pedro Hernán Osorio. Fraternal saludo al magisterio colombiano. Esta semana se posesionó el gobierno del presidente Iván Duque. Confiamos en que la interlocución entre el Ministerio de Educación y FECODE se lleve a cabo en los términos definidos en la Constitución y la ley. Lamentablemente, el incumplimiento del presidente Santos al final de su mandato nos ha llevado a la triste realidad de que es tratada la educación no como corresponde. Habíamos comprometido unos acuerdos el año inmediatamente anterior para presentar una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones para que de una vez por todas se garanticen los recursos económicos para la educación, salud, saneamiento básico. En el caso que corresponde a educación, para financiar desde el preescolar, desde el prejardín, jardín y transición hasta prácticamente el nivel superior, y en el caso de los maestros para darle cumplimiento a lo estipulado en los ascensos de los compañeros que están inscritos en el Estatuto Docente 1278 y que quedó pendiente el año pasado en la segunda cohorte un 12% de ellos para poder reubicar y ascenderse. Por supuesto, la tercera cohorte, que corresponde al año 2018, tampoco fue convocada, así como el decreto que determina la bonificación pedagógica que debe comenzar a pagarse a final de diciembre de este año. Invitamos de igual forma al magisterio colombiano y a la comunidad en general a que votemos masivamente el 26 de agosto en la consulta anticorrupción, 7 veces sí. Hay que acabar las malas costumbres en el Congreso de la República y por supuesto en la licitación pública. No es posible que los contratos de los planes de alimentación escolar sigan demostrando estas falencias, esa corrupción. Y como nosotros no somos corruptos, los maestros podemos mostrar nuestras manos limpias y condenamos cualquier hecho delictivo, pues este 26 de agosto le estamos diciendo a los congresistas y a los corruptos en la contratación pública, basta ya. Por eso los invitamos a que masivamente votemos y obtengamos los 13 millones de votos que se requieren para llevar a feliz término este propósito nacional. Elecciones FECODE CUT 2018-2022. Cronograma. 30 de agosto, envío censo electoral oficial a los sindicatos regionales. 21 de septiembre, votaciones FECODE CUT en los 1.122 municipios del país. Por el fortalecimiento de la democracia y el movimiento sindical. 21 de septiembre, todos a votar. FECODE conoció el informe de la Comisión de Empalme del gobierno saliente de Santos y el entrante de Duque en materia educativa, así como las recomendaciones por parte del sector empresarial. En Encuentro, análisis sobre el tema. De acuerdo con el programa entregado por la Comisión de Empalme del gobierno entrante respecto al tema educativo, se puede entrever que se realizarán reformas en torno a las políticas públicas, a lo que se llamará a un diálogo social. Sin embargo, no se tendrá en cuenta al magisterio para estos cambios, sino que tendrán un marco impuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que impondrá las políticas de la OCDE con un enfoque neoliberal.
Se proponen entonces hacer unas reformas de todas las leyes de educación que dicen que durante décadas no se han transformado. Ese es ya un llamado de atención, es una alerta que hay que tener. Y dicen que para legitimar esas reformas van a llamar un diálogo social. Dentro de las políticas del nuevo gobierno encontramos que ellos buscan en la educación más mercado y más competencia. Necesitan derechos pero con corresponsabilidad, es decir, que la familia y la sociedad asuman parte de la responsabilidad de los costos. Para el gobierno de Iván Duque se necesita gastar mejor antes que gastar más, lo que deja en claro que no habrá un presupuesto importante en el sector educativo. Hacen referencia a los maestros con un término un poco despectivo, cuando en la Comisión de Empalme hablan de el problema que que recibieron del actual gobierno en relación con la evaluación diagnóstica formativa. Y dicen que es un chicharrón. En educación superior anunciaron que cambiarán la Ley 30, es decir, que se involucrarán con el tema de la autonomía de las instituciones. Aún se desconoce qué se planteará con el tema de financiación, ya que centrarán su interés en el programa Serpi Paga en el Sisbén 1 y 2, estimulando la inversión de las universidades privadas y disminuyendo el presupuesto para las públicas. De las otras reformas no hay nada explícito, seguramente van a querer modificar la ley 115, la ley 715, seguramente van a querer también meterse con el 1278, con el estatuto docente, que es una reivindicación del magisterio, pero en términos seguramente que ellos van a volver eso un asunto de restricción al ascenso. En los primeros meses de gobierno, el Ministerio de Educación planteará el programa Vuelve la Cívica y la Urbanidad, en el cual se tiene una ideología de extrema derecha. Y habla de una reforma conservadora que pretende volver a las buenas costumbres, cuando descuida algo que en pedagogía, en la escuela, en la política pública se ha avanzado mucho, y es la convivencia, la ciudadanía, la formación de un pensamiento crítico. Por el momento, el magisterio deberá estar atento ante los cambios que impondrá el gobierno del nuevo presidente de la República, Iván Duque, y estar alertas ante la imposición de políticas ultraderechas y neoliberales. En Soacha, Cundinamarca, cerca de 28.000 estudiantes de 21 instituciones de la zona se quedaron sin alimentación escolar. La razón, el gobierno no giró a tiempo los recursos. Este problema se suma a la crisis que en materia de infraestructura y transporte vive la región. En Soacha, Cundinamarca, solo la mitad de los niños matriculados en los colegios públicos del municipio están recibiendo los alimentos correspondientes al programa de alimentación escolar. Los recursos que el Ministerio de Educación destina para atender al PAE no son suficientes para todos los estudiantes. Actualmente en Soacha hay 64 sedes que están organizadas en 21 instituciones educativas que atienden a 62.000 estudiantes. El Ministerio de Educación Nacional hace 15 días mandó una resolución donde nos aprobó 1.400 millones, lo cual es insuficiente y únicamente nos va a dar cobertura por un mes aproximadamente. De recursos propios, el municipio gestionó 3.000 millones, lo cual nos está garantizando en este momento la cobertura hasta fin de año. La administración municipal de Soacha y la subdirectiva sindical municipal han manifestado en diversas ocasiones que el municipio está teniendo problemas con la financiación del PAE y demoras en los giros por parte del gobierno central, e inclusive advirtieron sobre una posible desfinanciación del programa de alimentos. Además, el sistema educativo en Soacha se ve afectado por las carencias en infraestructura, dotación y transporte. Tenemos muchas instituciones cuyas plantas físicas son demasiado viejas, se están cayendo, están deterioradas. Y hasta el momento no encontramos una solución para ese caso. El nombramiento de profesores es mínimo, tenemos muchos profesores provisionales, entonces se requieren también profesores. El programa de alimentación escolar de Cundinamarca fue adjudicado en abril de este año por alrededor de 41.000 millones de pesos a la Fundación Vive Colombia. Por ahora, la Asociación de Educadores de Cundinamarca teme que el problema en los programas de alimentación continúe en el departamento. El departamento de Cundinamarca ha sido una problemática generalizada durante los últimos años. El gobierno departamental, obviamente con el tema de los recortes que ha venido teniendo la educación pública, ha venido desbajando el número de atención de alimentación escolar en muchos de los municipios del departamento de Cundinamarca.
La Procuraduría General solicitará al Ministerio de Hacienda un informe detallado sobre las solicitudes de giro que las entidades territoriales han hecho para contratar a los operadores del PAE, así como las fechas del desembolso. El procurador Fernando Carrillo aseguró que a nivel nacional son 426.000 niños y niñas que estarían en riesgo de no recibir el servicio público del programa de alimentación. Durante 18 años, el Colegio Técnico Distrital San Francisco, ubicado al sur de la capital de la República, se ha dedicado a la educación incluyente, con maestros capacitados, intérpretes y, claro, aulas adaptadas para niños en condición de discapacidad auditiva. En la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, se encuentra el Colegio Técnico Distrital San Francisco, el cual a través de su programa de inclusión de escolares sordos a el aula regular, permite que 74 niños con discapacidad auditiva puedan formarse académicamente dentro de la institución. El aprendizaje de un programa de inclusión para la comunidad oyente es muy valioso, porque primero es aprender a convivir en la diversidad, aprender a valorar otros estilos de vida, otros tipos de comunicación. Aulas exclusivas, intérpretes, docentes de apoyo, mediadores pedagógicos y clases de lengua de señas para las familias son algunas de las acciones implementadas por esta institución con el objetivo de apoyar a la comunidad sorda en su proceso de desarrollo. Anteriormente, cuando estaba en preescolar, en primaria, empecé desde ahí hasta ahorita, hasta quinto de primaria, y pues bien, luego pasé ya a bachillerato, a sexto, y ahí fue donde viví la inclusión con las personas oyentes. Los estudiantes sordos les es muy difícil el español, la lengua castellana. ¿Por qué? Porque pues su lengua materna, su lengua principal es la lengua de señas y el español sería su segunda lengua. El éxito del programa no solo radica en la especialización de la atención por parte de profesionales y docentes, sino también al clima de tolerancia y afecto que tiene la comunidad educativa hacia los estudiantes sordos. Dichos estudiantes con discapacidad auditiva reciben la misma atención que los oyentes, incluso algunos participan en la clase de danza. En el proceso en el que yo he estado con la profesora en la clase de danzas, pues ha sido muy bueno, porque la profesora, pues, ella sabe que pues yo no escucho la música, pero yo siento el ritmo. Es importante reconocer al otro desde lo que es, así sea o una discapacidad o una capacidad, y cómo nos complementamos como población. Creo que eso nos falta a todos como país. Para el Colegio Técnico Distrital San Francisco, la recursividad, la creatividad y la paciencia han sido claves en este proceso formativo. El secretario de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE, el profesor Luis Alberto Mendoza, a esta hora le habla al magisterio colombiano. Muy buenos días para todos los maestros y maestras de Colombia. El gobierno de Iván Duque es una secuencia del gobierno anterior, y es una copia del gobierno de Uribe, es el sumum de los dos gobiernos anteriores. En materia educativa, el gobierno de Iván Duque ya nos ha mostrado lo que nos viene o lo que nos va a aplicar, con una ministra que acaba de nombrar, que no es más que una neoliberal de tiempo completa, que lo que le gusta es el negocio, fiel alumna de María Cecilia Vélez White, y que viene por los derechos de los trabajadores, por los derechos de los maestros y por la educación pública en este país. O sea, vienen por el telar, por la oveja y por el que teje. Por eso llamamos a todos los maestros que en ese sentido estemos prestos a prepararnos a luchar de manera fuerte contra el gobierno de Duque. Se acaba la gratuidad de la educación, mantiene el programa CERPE y los paga, o sea, viene sobre los hombros de los padres de familia el mantener la educación pública en este país. Hoy, sin alimentación, sin infraestructura, el desastre que tenemos lo va a profundizar Iván Duque, y por eso el reto para todos los maestros y para el Comité Ejecutivo de FECODE es saber enfrentar a este gobierno. Ya tendremos próximo 21 de septiembre las elecciones de los comités ejecutivos de FECODE y de CUT, y estaremos prestos a participar en este evento democrático de los trabajadores y de los maestros para elegir nuestro comité ejecutivo. Feliz fin de semana para todos los maestros y maestras. Elecciones FECODE 2018-2022. Los afiliados deberán estar inscritos en el Registro Electoral Federal. Presentar cédula original. No se aceptan certificados, ni fotocopias, ni constancias. El votante seleccionará la opción de su preferencia de cada tarjetón.
La falta de formalidad laboral en el país ha generado un sinnúmero de atropellos en el territorio colombiano en contra de los trabajadores. El caso más reciente, el de los 2.700 trabajadores del Sindicato de Recaudo Bogotá. El Sindicato Nacional de Ramas, Servicios de la Industria de Transporte y la Logística en Colombia denunció que a nivel nacional se vienen presentando casos de incumplimiento en los acuerdos planteados con las empresas contratistas, mala gestión del área de recursos humanos, informalidad y falta de ejecución de los recursos. El sector donde más informalidad hay en Colombia es el sector transporte. Hay aproximadamente 1.280.000 trabajadores. De ese 1.280.000 solamente están formalizados aproximadamente unos 180.000 trabajadores. En la capital del país, el Sindicato de Trabajadores de Recaudo Bogotá denunció los atropellos que la empresa Recaudo Bogotá viene cometiendo contra los 2.700 trabajadores de la misma. Entre las denuncias se expone que la empresa ha realizado despidos masivos, terminación de contratos indefinidos, persecución y acoso laboral y sindical contra los trabajadores de Tuyave, en su gran mayoría madres cabezas de familia. El sindicato expresó que en el 2017 y en lo corrido del 2018 fueron llamados a descargos 700 trabajadores sindicalizados. Lo que corre este año son 27 despidos con justa causa, pero estas justas causas no están contempladas en ningún lado, como te digo, por faltas, que por descuadres, por descuentos, por uso de celular, pero ninguna de estas faltas que ellos dicen están contempladas. Por su parte, la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, la cual agrupa a 708 organizaciones sindicales de 154 países, denunció que a nivel latinoamericano se vienen cometiendo atropellos de manera constante en contra de quienes están vinculados a esta labor. En México, Brasil y Argentina, cerca del 80% de los trabajadores del transporte no cuentan con las garantías necesarias para realizar su trabajo. Colombia es un trabajo bien precario. Por ejemplo, trabajadoras y trabajadores que tienen que estar a las 3 de la mañana en sus puestos de trabajo sin ninguna protección, con una inseguridad alta en una ciudad tan grande como es Bogotá, al igual que en otros países. Mínimamente la empresa debe darle o proveerle transporte. El SNTT aseguró que seguirán exigiendo al gobierno nacional la reivindicación de sus derechos y rechazarán la masacre laboral de las empresas y la falta de atención del sistema con los trabajadores. Aunque el presidente Santos dejó una propuesta de presupuesto para el 2019 donde el sector de la educación se lleva la mayor tajada, lo cierto es que será el gobierno de Duque y el actual Congreso quienes definirán los recursos para este sector. Y hay que mirar la letra menuda para definir dónde van a ir destinados estos recursos. Una propuesta de presupuesto para el 2019 de 258.9 billones de pesos radicó en el Congreso el mandatario Santos antes de terminar su presidencia, priorizando la educación con 38.9 billones, defensa con 33.6 billones y salud con 28.4 billones. 3 sectores con mayor partida presupuestal. Sin embargo, para el economista José Roberto Acosta, el diablo está en los detalles. Cuando uno empieza a desglosar, y será trabajo de los senadores y representantes, esos 38,8 billones en educación, se observa una elevada concentración en la primera infancia y en primaria, dejando totalmente desfinanciado la educación superior y dándole énfasis a ser pilo paga. Es decir, se mantiene, hay continuidad. El antiguo gobierno con este, no hay diferencia a pesar de que en campaña nos hablaron de una ruptura ideológica y de políticas. Aunque el presupuesto en el proyecto muestra un crecimiento de 10.9% entre el 2017 y el 2018, es decir, 233.6 billones de pesos, es claro que se sigue privilegiando el tema de la seguridad, sector que después de la posesión de Duque podría ocupar el primer lugar en presupuesto, porque se evidenció un gobierno guerrerista que se afianza en la defensa y en el restablecimiento de la seguridad democrática. Gobierno de Uribe en todo su apogeo. Y acuérdense que no va a haber mucho cambio, se va a notar en lo que es la línea presupuestal, especialmente en el rubro de educación, una línea de continuidad y de identificación del gobierno saliente con el gobierno entrante. La ministra de Educación es una gran empresaria, usufructuadora de recursos de la educación, de ver la educación como empresa y no como un servicio público y un derecho que genera equidad de oportunidades entre la población, sino por el contrario, casi que un elemento diferenciador que acentúa esas inequidades que nos caracterizan en este país.
Un presupuesto pírrico nuevamente para los sectores sociales y de desarrollo como el de la educación, porque aunque se habla de una gran inversión, lo cierto es que se incluyen más compromisos con la misma bolsa, que lo que se hace es perpetuar la crisis estructural del sector. Otro engaño más para el país. No podemos terminar nuestro encuentro de hoy sin antes editorializarlo. Así pues que es momento de cederle la palabra al presidente de FECODE, el profesor Carlos Enrique Rivas. Un cordial saludo a todos los compañeros maestros y maestras de Colombia, de verdad profundamente preocupados con el discurso incendiario del presidente del Congreso. Llama al odio, llama a la confrontación, llama a la lucha, llama al desconocimiento de que en Colombia es un país plural. Todo lo contrario al discurso del presidente Duque, un discurso mucho más conciliador. Sin embargo, el presidente Duque ha planteado un pacto por Colombia, con unidad nacional. Nosotros creemos que es un nuevo frente nacional, desafortunadamente con partidos fracturados. La unidad nacional simplemente le va a servir a la burguesía de este país, al sector financiero, a las grandes multinacionales, no le va a servir desde luego a la sociedad colombiana. Presidente Duque, en 52 minutos de discurso le dedicó 2 minutos a la educación, planteando un enfoque integral a la primera infancia. Desafortunadamente la primera infancia se la van a trasladar a los entes territoriales certificados y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuando había sido otro el acuerdo de FECODE, que su financiación debería ser con recursos del Sistema General de Participación. Segundo, la ampliación de una jornada única con doble alimentación. El tema de la jornada única no es solo para mejorar la calidad de la educación, tiene que ver con la alimentación, también tiene que ver con infraestructura, con todo lo relacionado con tecnología de punta, con escenarios suficientes desde el punto de vista deportivo, con aulas necesarias. Aquí en Colombia lo que se va a hacer es mantener una doble jornada que no va a resolver realmente los problemas de calidad de la educación, que es lo más importante. Y de igual manera la promoción de la formación para el empleo. Lo que va a hacer es que indiscutiblemente van a volver a las instituciones educativas una especie de formadora de mano de obra barata y calificada. Una doble titulación, van a titular en el grado 9º y en el grado 11 los estudiantes, y es que van a hacer una ampliación de la universidad gratuita. La universidad no es gratuita, la educación hay que pagarla, pero adicional a esto también están planteando la necesidad de la valoración de los profesores. Lo que tiene que cumplir el gobierno es el acuerdo que pactamos el 17 de junio del 2017 con el gobierno de Santos y que hoy es responsabilidad del gobierno del presidente Duque. Y de igual manera manifiesta que la educación es el motor del cambio, pero es un motor para el cambio con 1 minuto de aceleración, porque fue todo lo que dijo el señor presidente de la República y omitió en su discurso escrito lo que tenía que ver, que su madre y su abuelo son hijos de las universidades públicas. A la universidad pública hay que recargarle la mano, hay que recargarle la financiación. Y de igual manera se posesionó el presidente Duque y se posicionó en Colombia, gracias al Estatuto de la Oposición, la posibilidad de que los colombianos podamos decirle al gobierno qué nos gusta y qué no nos gusta de su gobierno para poder fortalecer la democracia. Nos vamos a oponer a la tarea que tiene el ministro de regular la protesta social. Un feliz fin de semana. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual el próximo sábado a las 7 de la mañana en Teleantioquia. Saben que pueden ubicar este espacio informativo en el canal de YouTube de FECODE. Pueden estar atentos también a la información que circula en las redes sociales y, como no, ingresar a la página web de FECODE, www.fecode.edu.co. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego.